gente? ¿Cómo está el día de hoy? Estamos otra vez en un Spooky Month reaccionando a el iceberg de Nintendo. ¿Qué cosas tan... ¿cómo se llama? Tan turbias vamos a encontrar? No tengo idea. Así que vamos a darle. Nunca entendí la intro de ese canal. Nintendo es una de las franquicias dedicadas a los videojuegos más importantes en la historia. Un iceberg es un video en el que se habla de teorías, hechos y curiosidades, y conforme se avanza en el video, este se va volviendo más oscuro. Antes de comenzar, quiero contarte que pues estaba queriendo entrar a mi correo y resulta que en el más años. A ti te pagaron la promoción, carnal. Ilegal en Japón. A mí no. Te dejo el link en la descripción. Y finalmente agradecer a Atlas VPN por patrocinar Nintendo, aunque es reconocida por dedicarse a los videojuegos, su origen es distinto, pues estos se dedicaban a algo que podría considerarse incluso ilegal en Japón, pues se dedicaban a vender naipes, y los juegos que puedan involucrar azar están prohibidos en Japón desde el año 1633. O sea, no puedes jugar cartas. No fue hasta ni 1969 que comenzaría a hacer videojuegos, pero estos eran videojuegos basados en juegos de mesa. No sabía que eso no se podía. Los juegos de Nintendo no bajan de precio. Es muy peculiar a la hora de vender sus videojuegos, pues estos atesoran demasiado sus franquicias al punto de que los juegos de Nintendo son prácticamente exclusivos. Es decir, es raro ver a Mario, Pokémon o The Legend of Zelda fuera de una consola de Nintendo. Quizá esta exclusividad sería lo que llevaría a Nintendo a nunca bajar los precios de sus videojuegos. No sabía pues eso. Estos en las tiendas oficiales tienden siempre a tener sus mismos precios desde que salieron. Supuestamente para este año 2022 saldría una película de Mario Bros, cosa que es muy extraña, ya que no es normal que Nintendo ceda los derechos de Mario. Exacto. Y más por la live action tan fea que llegaron a hacer antes. Sin embargo, la película fue atrasada para la primavera del 2023. La animación se ve buena. Las fechas oficiales sería que se estrenaría el 7 de abril en Norteamérica, y se sabe que la voz de Mario será interpretada por Chris Pratt, también conocido por su participación en el UCM como Star-Lord. El UCM. Mucha gente se ha quejado del online de Nintendo, normalmente quejándose de que este va mal, a pesar de que es un servicio que tienes que pagar extra. ¿En serio? No basta con tener un juego e internet, sino que aparte tienes que pagar un servicio online de Nintendo, el cual algunas personas afirman que aunque tienen buen servicio de internet, el online de Nintendo les va mal. ¿Que pagar? Bestia, eso no lo sabía. Si hay algo que me trae mucha nostalgia son las pantallas de carga, pues Nintendo tendría algunas de las más míticas, como la pantalla de carga del GameCube, y recuerdo incluso cómo apagaba y prendía mi Game Boy Advance únicamente para ver el logo de la consola y la musiquita que tenía. Yo tengo una alerta que es así. Posiblemente al pensar en Nintendo te venga como color principal el rojo y el blanco, pues me parece que han sido los colores que más han acompañado a la compañía a través de los años. Pero estos colores dejarían de representar a Nintendo con la salida de la Wii, pues el color principal tanto de esta consola como de la Wii U era el gris, aunque actualmente parece que Nintendo volvió a sus raíces y comenzó a reutilizar el rojo, es el color que usa tanto en sus redes sociales como en sus servicios online. Y soy una media, carnal. Una de las cosas que son más de Nintendo es soplar los cartuchos, pues otras empresas como Sony y Microsoft, todas sus consolas han vendido sus videojuegos en formato CD. Sin embargo, Nintendo, sobre todo en el Nintendo 64. ¿Cuánto dura esa canción? Esperen.
El copyright, chavos. El copyright. Aunque esto hizo que los videojuegos de Gracias, Nintendo sean más caros, 75 bits. nos generó un recuerdo, y es que Porque está toda cuando algún visca. juego no quería funcionar por Porque- alguna ¿qué- razón, ¿Qué tiene, algo güey? que hacían los tiene, nintenderos güey? era soplar ¿Tienes los algún pedo? cartuchos ¿Tienes algún y pedo con mi volverlos a calceta? poner, y por alguna razón volvían a funcionar, aunque según un estudio realizado en el año 2012, soplar los cartuchos no funcionaba, ¿Cómo que sino no? que todo lo contrario, ¿Cómo que se no? dañaba el cartucho. No es cierto, güey, no le sabes. Finalmente, algo que No le yo sabes. hacía, y hablando con conocidos, No le me sabes. enteré que lo llegaron a hacer, era utilizar la lengua con No el le sabes. circuito para limpiarlo. No le Aunque sabes. desconozco si esto ayuda para algo, lo cierto es que lo más probable es que no. Muchos afirman que las consolas No de le sabe, güey. Nintendo No le están sabe. dirigidas para niños, pues sus videojuegos insignia se caracterizan por ser para toda la familia. Tin, tin. Por lo mismo, comenzaría esta creencia. No obstante, lo cierto es que han existido videojuegos en consolas de Nintendo que no necesariamente van dirigidos a un público ese güey tenía infantil, Una marca de como por paletas ejemplo, en México, ¿no? Conker Bad Fur Day. Este güey tenía una marca de paletas, güey, en México que se llamaba Chipileta, un pedo así, ¿no? Decía Chipileta. Sí se parecen, ¿verdad, güey? Güey, estas paletas estaban bien chidas, la neta. Estas paletas estaban bien chidas, amigos. La neta, estaban muy buenas. Me encantaban estas cosas. Sí se parece, güey. Ah, sí se parece. Esas paletas estaban chidas. Se las recomiendo O a gente de Mortal YouTube. Kombat. Todavía hay. Están buenísimas. Normalmente la gran mayoría de compañías que se dedican a la venta de videojuegos digitales permiten una devolución de dinero siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Algunas de estas son: si no te gustó el juego y has jugado poco, Menos de podrás 2 horas. reembolsarlo. Para Steam. O incluso si lo compraste accidentalmente. Sin embargo, de todas las compañías, Nintendo es la única que no tiene política de devolución, Nintendo cosa que dice. puede llegar a ser dañina, ¡No pues un porcentaje de su público suele ser menor de edad, y estos podrían llegar a Se comprar quedó visca videojuegos por error, esta. y los padres no lo podrían reembolsar. Esperen, chat. Espérenme un segundo. Espérenme un segundo. A ver, esperen. Ahí está. Espérenme un segundo. Por alguna razón la iguana se quedó visca. Por alguna razón se quedó visca. Espérense. Ahí está. Ahí está, a ver. Ahí está. ¿Lo ven? Hola, 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 hola. Ahí está. Perdonen. Ahí está. Ya me ven. Nintendo es una empresa que ha tenido muchas consolas a lo largo de su historia, y aunque algunas fueron un éxito absoluto, también existieron algunas que fueron un rotundo Ahí fracaso, está. como la Virtual Boy, la cual fue una consola que pretendía explorar la realidad virtual. Sin embargo, Los esta Oculus, fracasó debido a que básicamente. los juegos eran monocromáticos, es decir, todo era rojo en un fondo negro. Usar esta consola, según quienes la llegaron a utilizar, presentaban mareos, náuseas y dolores de cabeza. Básicamente no Y le saben. posiblemente uno de sus fracasos más actuales, La Wii U, la Wii güey. U, pues se creía que la Wii U no era otra consola, sino que únicamente era un aditamento para la Wii, esto debido a su nombre, lo que ocasionaría el fracaso de la Wii U. No, Nintendo, no saques la Wii U. Existe la creencia de que Nintendo salvó los videojuegos, La Wii y U es está real, pues los videojuegos estaban a punto de desaparecer, pues el fracaso del Atari. videojuego de E.T. fue tan grande que se había llegado a Cuando pensar que los ¿cómo se videojuegos llama? Cuando habían los sido enterraron. solamente una moda pasajera. No obstante, con el lanzamiento del primer Super Mario, se logró salvar a los videojuegos, y aunque es real que Nintendo salvó la industria de los videojuegos,
También hay quienes afirman Se subió que el quizá volumen de golpe. tarde o temprano alguna otra compañía Ya le bajé, hubiera ya le seguido bajé. intentando hacer videojuegos. La Nintendo 64 es una consola que recuerdo con mucho cariño, y algo que muchos recordamos de esta es que ciertos cartuchos del Nintendo 64 tenían otro color, pues la gran mayoría de cartuchos eran grises. Sin embargo, algunos como el cartucho de El Donkey Kong Donkey Kong. 64 Así. era amarillo y el de Legend of Zelda Majora's Mask era dorado. En algunos casos, como el Majora's Mask, al parecer era porque el cartucho dorado era de edición especial. Hola. Creo que a todos nos queda claro cuánto Nintendo adora el dinero, pues este Apenas llegó te al acordaste. punto de venderle a sus clientes El cartón. cartón. Y es que en el año güey. 2018 Nintendo revelaría su proyecto No conocido mames. como Nintendo Labo, una serie de cartones precortados Sí, para que se ¿alguien usen como compró el aditamentos o Labo? complementos del Nintendo Switch. Quizá lo más preocupante de esto es que este aditamento le generó muchas ganancias a Nintendo, y es que básicamente te vendían cartón por 1,899 pesos mexicanos, es decir, casi $100. Verga. Recicla sus viejos. Nintendo estos últimos años ha tenido la mala práctica de reciclar sus videojuegos. Por ejemplo, la saga Pokémon, la cual está casi sacando un juego al año, pero donde se vería más el reciclaje serían los ports de juegos de Wii U para Nintendo Switch, pues supongo que debido a la mala recepción de la Wii U decidieron relanzar los títulos para generar más venta. Pero uno de los peores casos de reciclaje de Nintendo es el Mario Kart 8, el cual le sacaron la versión deluxe y ahora están reciclando las pistas de antiguos Mario Karts, además de muchos remakes de videojuegos antiguos, como es el caso de la saga Mario Party, el Super Mario 3D All Stars, entre otros. El peor año de Nintendo, aunque algunos pensaríamos que fue uno de sus primeros años, lo cierto es que no, sino que fue el año 2013. Este año se conocería por Nintendo como el año de Luigi, en el cual hicieron una campaña de marketing en la que llegaron a pintar un tren para promocionar New Super Luigi U, prácticamente dedicando mucho presupuesto a promocionar a Luigi. Sin embargo, en ese entonces Nintendo tuvo un total de $350 millones en pérdidas, ¡A la y aunque bestia! no se puede atribuir todo a Luigi, pues fue uno de los peores momentos de Nintendo ¡Pobre debido al fracaso de Luigi! su consola. No era culpa de Wii U. Luigi, carnal. Blockbuster es una compañía que se dedicaba a la renta de películas y videojuegos. Es decir, ellos te prestaban una película o un videojuego y tú pagabas para tenerlo un tiempo. Se dice que a Nintendo no le agradaba la idea de que estas compañías hicieran dinero con sus juegos, por lo que decidieron buscar cualquier cosa para demandarlos. Y la encontraron. Let's go. Resulta que cuando Blockbuster prestaba videojuegos, lo hacía dejando el manual original en la caja, pero en ocasiones la gente los perdía, por lo que Blockbuster, para que todos tuvieran los manuales, decidió reimprimírselos y dárselo a sus clientes, una versión de los manuales en blanco y negro. Sin embargo, estos manuales tenían derechos de autor, por lo que Nintendo demandó a Blockbuster, quien finalmente tuvo que dejar de imprimir los manuales. Un fangame es un videojuego creado por un fan inspirado en alguna franquicia de videojuegos. Han existido muchísimos a lo largo del tiempo y las empresas en muchas ocasiones se sienten agradecidas por el trabajo de los fans. Por ejemplo, Sega, cuando se enteró de Sonic Mania, decidió contratar a los creadores. Por otro lado, Nintendo tiene un largo historial de veces que fans han creado videojuegos que son mejores que los originales. Lejos de Nintendo sentirse agradecido, amenaza a sus fans con demandas, con la conocida carta de cese y desista.
donde le advierten al creador del fangame que si no para, Nintendo se verá obligado a emprender acciones legales. Algunos de los fangames cancelados por Nintendo son Pokémon Uranium, un videojuego de Pokémon con una región distinta y con un toque más maduro y nuevos Pokémon. The Missing Link, un juego que contaría los hechos vividos por Link después de Ocarina of Time y antes de Majora's Mask. Metroid 2, un remake hecho por un fan que Nintendo demandó y posteriormente sacó su propio remake. Oh, demandable. Poképrincess era el nombre de usuario de una TikToker. Sin embargo, después se cambiaría su nombre de usuario a Digital Princess, a pesar de tener 2 millones de seguidores en TikTok. Pero lo interesante es que tuvo que cambiar su nombre debido a que, según Nintendo, ella infringía los derechos de autor, ¿ahora? Ya que Poké era una clara referencia a la saga de videojuegos de Pokémon, por lo que Nintendo la demandaría cuando la influencer intentaría vender merchandising. Sin embargo, se cree que la verdadera razón de que Nintendo demandara a la influencer es que esta posee OnlyFans y Nintendo no quería que se le relacionara con esa web. Nintendo indirectamente creó a una de sus competencias de más renombre. ¿Cómo estás? Bien, Estoy hablando de PlayStation, compañía de Sony. Y es que en un principio Nintendo y Sony habían llegado a un acuerdo para que Sony desarrollara un lector de discos para la Super Nintendo. Sin embargo, las negociaciones iban a beneficiar más a Sony, por lo que Nintendo decidió aliarse mejor con Philips. Y por eso es que hay juegos horribles de The Legend of Zelda en la Philips CD. Sony, al ser traicionado, comenzaría a trabajar en su propia consola, siendo en la actualidad una de las compañías de videojuegos la Play 1, más la importantes. Mi carnal tenía una chipeada, una 2. Me resultó muy raro de ver a Mario hablando de estos temas, pues existe un comercial de Mario donde se habla de educación sexual, usando como ejemplo un Toad y a la princesa Peach, y explicando lo que son las enfermedades de transmisión sexual, además de un tutorial de cómo utilizar un preservativo. Sin embargo, uno de los consejos más raros que emplearía Mario sería utilizar la abstinencia, es decir, no mantener este tipo de relaciones, lo cual era una de las creencias más antiguas, y por lo antiguo del comercial se podría entender el por qué usaban este consejo. No voy a enseñar esto tan malo. No, ahí está, ya. En diciembre de 2020, Nintendo comenzó a tirar videos de youtubers, ya que estos utilizaban música de algunos juegos como Mario 64, Ocarina of Time y Mario Kart Wii. Con y aunque pueda sonar poco solidario, puedo entender el por qué le tiraban estos videos, ya que no usaban las canciones como música de fondo, sino que el video era en sí toda la canción. Pero, ¿sabías que Nintendo en 2013 estuvo poniendo denuncias por copyright a los gameplays de youtubers? Y si tú querías generar dinero de gameplays de Nintendo, tenías que compartir las ganancias con Nintendo, siendo parte de su programa de creadores. Además de que si el video tenía un anuncio o sponsor, como este, consigue Atlas VPN por $1.99 al mes durante 3 años. Link en la descripción. Parte del dinero ganado por el youtuber sería para Nintendo. Finalmente, Nintendo quitaría este programa de creadores de Nintendo en YouTube en el año 2018. En el año 2009 hubo una campaña de marketing por un videojuego llamado Big Family. Esta consistía en regalarle a la reina Isabel II un Nintendo Wii chapada en oro junto con el juego. Sin embargo, esta consola tan especial nunca llegó a manos de la reina, ya que, como sabemos, la reina Isabel acaba de fallecer en el presente año 2022. Además, en 2012 quebró la empresa detrás del juego y el Palacio de Buckingham no permitía regalos, por lo que la Wii chapada en oro se la quedó un empleado, el cual la vendió a un coleccionista, quien intentó revenderla en octubre del 2021 por $300,000.
Este estaba usando el servicio de eBay, sin embargo, por su mala fortuna, por aquel entonces eBay puso como regla no exceder el precio en un producto con el valor original, por lo que terminó vendiéndola por $30,000, aunque ahora con el fallecimiento de la reina Isabel, seguramente el precio de esta ¡aumentó! Nintendo Wii chapada en oro haya incrementado su valor. Quizá esta es en parte la razón del por qué Nintendo protege en exceso su propiedad intelectual, pues cuando él estaba comenzando siendo una compañía pequeña, lanzó el videojuego Donkey Kong y tras ser un éxito, Universal decidió demandar a Nintendo, pues según Universal, Donkey Kong era una copia de King Kong, dándole 48 horas a Nintendo para dejar de comercializar con el videojuego, llegando a un juicio que fue ganado por Nintendo, y Universal al perder el juicio tuvo que pagar $1.8 millones. Kirby God. Existe un comercial llamado You Cannot Beat Use Nintendo. Este habla de cómo los jugadores no pueden vencer a los videojuegos de Nintendo. Sin embargo, muchos especulan que realmente el mensaje no iba tanto dirigido a los jugadores, sino a su competencia. Muchos han dicho que este es de los comerciales más raros realizados. Está raro, por Nintendo. O sea, está muy spooky, la neta. Muy raro. Durante un tiempo, hace muchos años, Nintendo colaboró con McDonald's. Y es que la empresa de comida rápida más popular en todo el mundo tenía una especie de arcade, pero en lugar de tener videojuegos arcade, tenía juegos de Nintendo 64. Recuerdo que en una de estas fue la primera vez que jugué a Super Smash Bros. Me encanta como el carnal dice mamá. No, la vi. No, en ¿qué pedo con 2018, eso? un pequeño de 9 años de Venezuela hizo una versión de Super Mario utilizando cartón, pues como sabemos, la situación en Venezuela era complicada. Sin embargo, en Facebook este video se hizo viral y algunos usuarios comenzaron a bromear respecto a que Nintendo demandaría al pequeño. Estas afirmaciones fueron replicadas por varios noticieros. En la imagen se podía leer: el CEO de Nintendo, Doug Bowser, viajó personalmente a Venezuela para darle al niño una orden de cesar y desistir del juego, además de demandar a su familia por $200 millones. Esto obviamente era falso y Nintendo of America confirmó en una declaración del 29 de enero que la demanda no era cierta y todos los noticieros tuvieron que retractarse de sus declaraciones. Nintendo en el año 2020 sufrió un hackeo masivo. Debido a este hackeo se revelaron muchísimas cosas respecto a los videojuegos de la compañía. Sin embargo, posiblemente lo más delicado es que este hackeo afectó a 160,000 cuentas de Nintendo, a las cuales los hackers utilizaron para comprar juegos a Nintendo solo para hacer gastar dinero a los dueños de la cuenta y obtener datos personales. Estás riendo de mí, tendré que decir Spade. El drift es un problema que suele ocurrir en algunos joysticks en los que el personaje se mueve ligeramente hacia alguna dirección sin que el jugador haya movido el joystick. Está bien, y aunque esto lo pueden presentar todos los mandos por el uso, lo cierto es que este problema es altamente común, sobre todo en los Joy-Cons, los mandos principales del Nintendo Switch, por lo que un usuario de Reddit compartiría el cómo repararlos, por lo que Nintendo lo demandaría, aunque la demanda obviamente no llegaría a nada. CPTN es un youtuber el cual estaba creando fundas para los Joy-Cons del Nintendo Switch y lo recaudado sería para ayudar a una organización para personas que tuvieran problemas mentales o una depresión. De hecho, las fundas eran un homenaje a un youtuber el cual había tomado su propia vida. Pero parece que para Nintendo era más importante asegurarse de él mismo vender sus propias fundas para los Joy-Cons.
Posiblemente el negocio más desconocido de Nintendo son sus hoteles, pues después de producir cartas y antes de llegar a posicionarse como una de las empresas de videojuegos más importantes, Nintendo se dedicó a los hoteles, pero no a un hotel cualquiera, sino que específicamente a unos que eran utilizados por parejas para tener encuentros para adultos, los cuales son conocidos en Latinoamérica como moteles. Super Hornio Bros. Es una parodia exclusiva para adultos de live action de Mario. No obstante, lo más raro no es que haya una parodia de la película de Mario, la cual fue pésima, sino que lo más bizarro es que se dice que Nintendo compró los derechos de esta película, pero no precisamente para comercializar con ella, sino que simplemente para esconderla y que nunca nadie conociera este material. Sin embargo, estos hace años que se encuentran disponibles en internet. PETA es una asociación dedicada a la protección de los animales. Cada vez que escucho PETA me acuerdo del güey de los Juegos del Hambre, güey. No serían del todo positivas, pues en lugar de buscar realizar acciones que beneficien, por ejemplo, a los animales en situación de calle, se ponían a realizar boicots contra marcas famosas para promover la marca PETA, llegando a señalar a Mario como un maltratador de animales por el traje Tanuki, incluso llegando a hacer un videojuego parodia de Mario, el cual es sangriento. ¡Oh, lo bestia! Josué Ayrion es un pastor extremadamente religioso, el cual hablaría respecto a los videojuegos, entre los cuales mencionó e hizo hincapié a los de Nintendo, los cuales, según sus declaraciones, provocaban convulsiones, epilepsias, cegueras, tumores malignos al jugar videojuegos durante 8 años, daño cerebral. Si conoces a este hombre, seguramente sabrás que todo lo que dice es desinformación mezclado con fanatismo religioso. Sin embargo, hay personas que genuinamente se creen su discurso. Gente que es tan fanática religiosa que realmente pensaron que jugar al Nintendo era equivalente a jugar con el demonio. El Expansion Pack es un aditamento para el Nintendo 64, el cual supuestamente daba más RAM al Nintendo 64. Supuestamente el Expansion Pack fue creado para que se pudiera jugar Donkey Kong 64, uno de los videojuegos más esperados de la consola. Sin embargo, realmente esto era una mentira de Nintendo, debido a que el videojuego pudo haber corrido perfectamente sin el Expansion Pack, pero el videojuego había sido mal programado, provocando que el juego se colgara o trabara. Sin embargo, sí que cobró por el Expansion Pack e hizo creer que Donkey Kong 64 sería un juego extremadamente superior. Y aunque realmente Donkey Kong 64 es un gran juego, puede que mucha gente haya tenido una expectativa mayor por lo mencionado con el Expansion Pack. Ya estamos aprendiendo de esta reacción. Las pantallas antipiratería son pantallas que saltaban a los jugadores si en lugar de estar usando una copia legítima del juego, estaban utilizando una copia pirata. Y Nintendo, siendo de las compañías que más en serio se toman el tema de la piratería, incluiría algunas pantallas que serían señaladas por algunas personas como oscuras. Algunas de estas son Donkey Kong Country 2 y 3, que muestran la pantalla de Game Over con los simios enjaulados, dando a entender al jugador que este podría ser su destino si sigue utilizando copias piratas. En Kirby Dream Coast mostraba glitches. Sin embargo, también han existido otras pantallas antipiratería, como una de Mario Party 10, donde se ve a Mario y sus amigos en la prisión, la cual es falsa, y quizá una de las más reconocidas, la pantalla antipiratería de Mario 64, la cual aparentemente también es falsa. Nintendo, cuando se dedicaba a las cartas, tuvo un declive debido a la Segunda Guerra Mundial.
pues durante esta se prohibió el envío de juegos de cartas al extranjero, por lo que esto ocasionó que ese negocio no fuera rentable para Nintendo, por lo que tuvo que incursionar en otros negocios, entre los cuales estuvieron los hoteles de Nintendo, y no fue hasta su incursión en los videojuegos que volvieron a asentarse como una empresa importante, por lo que indirectamente, debido a la Segunda Guerra Mundial, se terminó creando los videojuegos de Nintendo. ¡A la bestia! En el año 2012, Nintendo había sido vinculado por explotación infantil, pues las fábricas chinas llamadas Foxconn eran las responsables de la fabricación del Nintendo Wii U. Sin embargo, se descubrió que la fábrica tenía como trabajadores gente que no tenía la mayoría de edad, llegando a tener casos de trabajadores con 14 años. Encima, esta misma fábrica había sido cuestionada por sus salarios, horarios de trabajo y las condiciones laborales y de seguridad para los trabajadores. Ante esto, Nintendo se lavó las manos y dijo que investigaría el caso de Foxconn. No obstante, en el año 2020 se descubriría que Nintendo junto a otras compañías tenían como trabajadores en fábricas chinas gente de campos de trabajos forzados, teniendo entre sus trabajadores gente con 3 años de edad. Las víctimas eran una tribu llamada Tura de los Uigur, a los cuales obligaban a trabajar en fábricas y los tenían en campamentos masivos en condiciones supuestamente infrahumanas. Mario Party fue uno de los videojuegos que más llegaron a dañar a los videojuegos de Nintendo, pues específicamente su primera entrega tenía minijuegos que para poder ganarlos había que girar rápidamente el joystick. Bueno, eso sí, esto ya no solo malograba el mando, sino que ocasionaría en jugadores dolores, ampollas, heridas sangrientas, entumecimiento y lo peor de todo, el síndrome del túnel del carpo o túnel carpiano, síndrome que tiene que ser operado. Ante esto, Nintendo tuvo que pagar indemnizaciones a los afectados y gastar $80 millones en unas muñequeras llamadas Tecmo Globes, las cuales servían para evitar lesiones. Control de la Wii. El Nintendo Wii fue una de las consolas más populares. Sin embargo, esta también sería una de las que tendrían controversia, pues muchas personas emplearían el Wiimote sin cuidado, es decir, ponerse en la muñeca el cordón de seguridad para evitar caídas, por lo que al estar entrados en el juego, no fueron pocas las personas que llegaron a romper su televisión, pues al estar jugando se les resbalaría el Wiimote, y al tener que estar apuntando hacia la tele cuando juegas, provocaría que muchas teles fueran destruidas. Eso ya es de cada quien, la neta, el Wiimote Maricar era una empresa que se dedicaba a realizar carreras go-kart en Tokio, que se caracteriza porque durante sus carreras de go-karts les prestan a sus clientes disfraces de los personajes de Mario, para así que los clientes puedan simular que están jugando Mario Kart. Sin embargo, esta compañía sería demandada por Nintendo, ya que Nintendo alegaba que eran un peligro para la seguridad vial. Eso sí. Y esta vez Nintendo tenía razón, pues durante los primeros 3 meses del 2017 se registraron 22 accidentes viales que involucraban a los go-karts de Maricar. Es que eso sí, la neta sí está medio insegurón. En el lanzamiento de Yoshi Island, Nintendo repetía en su campaña que el juego tenía demasiado contenido, por lo que se les ocurrió que un comercial que representarían esto sería el de un hombre obeso que come un montón de comida, el cual termina explotando por todo lo que había comido, siendo un comercial sumamente asqueroso. En 2013, un niño de 10 años salvó la vida de su hermano, de su abuela y la suya, ya que un día la abuela estaba conduciendo normalmente. Lamentablemente, la viejita se desmayó mientras conducía su vehículo por la ciudad Golden, Colorado, por lo que Griffin tomó el volante y aunque conducía a más de 90 kilómetros por hora, logró conducir y estacionar el vehículo.
y evitó una tragedia. Es como de Finalmente, abuelita. cuando los medios entrevistaron al niño, él mismo detrás. declaró que logró controlar el auto debido a que había adquirido experiencia jugando a Mario Kart. Let's go. Junpei Yokoi era un desarrollador de videojuegos de Nintendo. Lamentablemente, el 4 de octubre de 1997, viajaba en un automóvil junto a un hombre de negocios de Nintendo. Tristemente chocaron con un camión, lo que hizo que Yokoi se rompiera varias costillas. Y aunque Junpei Yokoi tuviera heridas, quiso ayudar a los demás afectados por el choque. Para su mala suerte, llegó un tercer coche, el cual lo atropelló, lo que acabó con la vida de Junpei Yokoi. No me digas del Flip No Studio, carnal. Los Yakuza son la mafia japonesa, una de las organizaciones más peligrosas en el mundo, los cuales tienen un historial con Nintendo, pues se dice que Nintendo, cuando se dedicaba a las cartas Hanafunda, estas eran empleadas por los yakuzas, ya que estas cartas operaban en un vacío legal, en el que aunque eran juegos de azar, quienes las poseían argumentaban que las tenían por su valor artístico. Sin embargo, se dice que Nintendo estaba vendiendo estas cartas a casinos que eran propiedad de los yakuzas. Incluso se dice que en el lanzamiento del Super Nintendo, los yakuzas planeaban robar un camión para vender las consolas en el mercado negro, por lo que Nintendo decidió enviar a sus camiones repartidores durante la medianoche y en secreto. También se ha hablado de secuestros a familiares de desarrolladores de videojuegos de Nintendo. Sin embargo, no hay pruebas de esto. No hay pruebas de esto. Los cartuchos de Nintendo han sido utilizados para algo muy distinto a lo que se puede considerar normal, pues resulta que gente que se dedicaba a cosas de dudosa legalidad se dedicaba a esconder sustancias ilegales en cartuchos de Super Nintendo. Según los registros, han existido casos como este desde 2012 y el caso más reciente registrado es el de un coleccionista que al comprar un título llamado Golf para las NES, notó que este cartucho era más pesado de lo normal, y al abrirlo encontró lo mencionado. Finalmente, otra persona en 2012 dijo haber encontrado dentro de otro cartucho de este mismo título $5,000 que posiblemente también pertenecían a una transacción de pago y mercancía no hay pedo, que salió mal. 5,000 pesos, let's go. En 2016, Nintendo fue demandado debido a uno de sus trabajadores, el cual se llamaba Michael. Él demandó a Nintendo debido a que Nintendo lo obligó a llevar la botarga de Donkey Kong por varias horas y esta no contaba con la ventilación adecuada y tras usarla de manera prolongada, la botarga le provocó a Michael daños permanentes no especificados y además diversos desórdenes mentales y emocionales. Lo curioso es que ya anteriormente en el año 2014 otro actor demandó a Nintendo por una situación similar. Este demandante también utilizó un traje de Donkey Kong y alegó que la empresa le negó descansos y momentos para tomar agua después de usar la botarga durante varias horas en plenos rayos del sol dentro de un zoológico de Los Ángeles. En Animal Crossing, un juego hasta donde yo sé normalmente dirigido a un público infantil, se generó polémica, pues se incluyeron estatuas artísticas que existen en la vida real. Sin embargo, estas presentan a personas sin ropa, por lo que debido a quienes va dirigido el público, esto generó controversia. Flipnote era una aplicación para el Nintendo DS, la cual servía para hacer animaciones, las cuales dibujabas frame por frame, es decir, cuadro por cuadro. Estas se compartían por medio de una aplicación llamada Flipnote Hatena. Sin embargo, aunque esto fue el inicio de muchas personas en la animación y en general había trabajos bastante buenos, también existían usuarios que lo usaban para compartir cosas oscuras, tales como compartir material no apropiado para menores, y quizá lo más oscuro,
acosaban a menores de edad con los cuales contactaban bestia. públicamente en los buenos comentarios de los flip notes y los exponían a temas no aptos para ellos, pues en aquel entonces la mayoría de gente no estaba concientizada respecto al ciberacoso, por lo que estos asquerosos aprovechaban la situación. Ay. Este es uno de los memes más esparcidos en internet referentes a Nintendo, pero si te dijera que este meme tiene algo de realidad, pues resulta que algunas personas que gustan de jugar juegos de Nintendo han cometido actos ilegales contra menores de edad, y no estamos hablando de un caso aislado, sino de múltiples casos, específicamente 50 casos ocurridos en la comunidad de jugadores profesionales de Super Smash Bros. Según el testimonio de las víctimas, han sufrido de acoso, violación, pedofilia y un gravísimo etcétera. Resulta que estas acciones eran realizadas por algunos de los jugadores de más renombre en esta comunidad, y esto es un hecho, pues algunos han confesado haber sido los responsables. Agradezco a los miembros por apoyar todos los meses a este bonito canal. Sin nada más por agregar, adiós mi panita, se te quiere.